esposa me echó creyendo las mentiras del hijo, mi divorcio destruyó su mundo. Mi esposa me expulsó de casa después de creer en las lies de su hijo. 3 semanas después, ella me preguntó si había reflexionado. Le entregué los papers del divorcio y su hijo colapsó completamente. Estoy parado en la entrada del garaje, viendo mi ropa volar por la window del segundo piso y todavía no puedo procesar lo que está pasando. Mi esposa Lauren está allá arriba gritando, el rostro rojo de una anger que nunca había visto antes, ordenándome que salga de su casa. Esta misma mañana estábamos tomando coffee juntos. Esta mañana todo parecía estar bien, pero ahora su hijo Jake, de 17 años, está parado detrás de ella con una expresión que no puedo descifrar. Algo entre triunfo y falsa preocupación. Él pone la mano en su shoulder como si estuviera intentando confortarla, pero sus ojos se encuentran con los míos por un instante y juro que vi una sonrisa de esquina. Déjenme retroceder un poco y explicar cómo llegué a esta nightmare. Conocí a Lauren hace 4 años en una cafetería donde ella era manager. Era una mujer hermosa y gentil, una viuda que había perdido a su marido por cáncer 3 años antes. Jake tenía 13 años en ese momento, un chico callado que parecía perdido sin su padre. Me enamoré de Lauren rápido y con fuerza. Salimos por 8 meses antes de que le pidiera Mary y ella dijo que sí con lágrimas en los ojos. Le prometí a ella y a Jake que nunca intentaría reemplazar a su padre, pero que estaría allí para los dos siempre. Los primeros 2 años fueron realmente buenos. Jake era un poco distante conmigo, claro, pero yo entendía. Nunca lo forcé, nunca exigí que me llamara dad o nada por el estilo. Ayudaba con las homework cuando él pedía, lo llevaba a casa de los amigos, pagaba por el cell phone, por la ropa. Compré una casa más grande para que él tuviera su propia room. Lauren estaba feliz, nosotros estábamos felices y yo pensé que Jake se estaba adaptando. Pero mirando ahora, puedo ver cuando las cosas comenzaron a cambiar, cuando el poison comenzó a gotear. Hace unos 8 o 9 meses, Jake comenzó a hacer pequeños comments a su madre. Los escuché a veces cuando entraba a la room de repente. Cosas que sonaban sweet a primera vista, pero tenían una punta escondida. Decía como ella era beautiful, que podría ser model, que merecía a alguien que la tratara como una queen. Pensé que era solo un hijo elogiando a su madre. O entonces mencionaba al padre muerto siempre que Lauren y yo intentábamos imponer algún límite, diciendo que su padre lo dejaría hacer lo que quisiera. Al principio, Lauren lo reprendía con firmeza, diciéndole que parara y recordándole que yo era bueno para ellos. Pero los comments continuaron sutiles y constantes, como agua goteando sobre piedra. Él comenzó a cuestionar por qué tenían que seguir mis rules y por qué la casa era mía y no de ellos. Intenté conversar con Lauren sobre esto, sugiriendo que Jake tal vez estaba con dificultades de adaptación, pero ella lo ignoró, diciendo que era drama típico de teenager. Aún así, comencé a notar que ella me miraba diferente a veces, como si estuviera intentando descifrarme, buscando algo. Hace 4 meses, la situación se volvió más extraña. Jake pasó a ser 2 personas diferentes, dependiendo de quién estuviera cerca. Cuando Lauren estaba en el room, él reía, bromeaba, actuaba como si fuéramos friends. Pero tan pronto como ella salía, su rostro quedaba completamente neutral, como si yo ni siquiera existiera. Yo intentaba conversar, sugería hacer algo juntos y él respondía con palabras cortas, frías. Entonces bastaba que Lauren volviera y él regresaba a ser el hijo amable. Comencé a sentirme crazy, como si estuviera imaginando todo. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que alguien cercano tenía una doble personalidad? Pero entonces vino la explosión. Hace 3 meses, Jake me pidió un auto. No cualquier auto. Él quería un BMW de $35,000, igual al del amigo. Me senté con él y expliqué que era mucho money, que podríamos comprar un buen auto usado por unos $10,000 y que él podría trabajar part-time para ayudar con el insurance. Él me miró como si le hubiera dado una bofetada y corrió a su room, llorando alto. Esa noche, Lauren estaba helada conmigo. Comenzó a cuestionarme si era realmente necesario negar el pedido, recordando todo lo que su hijo había pasado y preguntando si costaba tanto realmente dar ese regalo. Me quedé en shock porque objetivamente dar un auto de $35,000 a un teenager era una locura. Pero ella apenas volteó el rostro y dijo que yo no entendía lo que era ser moter. Después de eso, todo cambió completamente. Jake pasó a tener conversaciones susurradas con su madre que paraban en el instante en que yo entraba al room. Lauren comenzó a cuestionarme sin motivo, preguntando si realmente me gustaba Jake, porque él decía que yo era diferente cuando ella no estaba cerca. Intenté defenderme, diciendo que era el mismo siempre, pero ella replicaba preguntando, ¿entonces estás diciendo que mi hijo está lying? Las peleas se volvieron frecuentes. Jake alegaba que yo había dicho algo ofensivo y Lauren venía a confrontarme. Cada vez que intentaba explicarme, ella decía, ¿estás llamando liar a mi hijo? Me sentía completamente
instante Hake estaba jugando perfectamente, haciendo alegaciones vagas, imposibles de refutar, construyendo una narrative de que yo era un falso, un abuse que solo mostraba la verdadera cara cuando estábamos a solas. Y entonces, hace 2 semanas, todo explotó de la peor forma posible. Llegué a casa después del work y Lauren me agarró del brazo, la voz temblorosa, diciendo que necesitábamos hablar sobre lo que había pasado con Hake. Mi estómago se hundió. No tenía idea de qué estaba hablando. Ella levantó la manga del brazo de Hake y me mostró un moretón en su antebrazo. Con lágrimas en los ojos, me dijo que él le contó que yo lo había agarrado, que yo venía poniéndome agresivo cuando ella no estaba en casa. Mi mundo giró. Sentí el pánico subir por mi pecho, porque yo nunca jamás toqué a ese chico de forma agresiva. Comencé a gritar desesperado, intentando explicarme, pero ella retrocedió como si yo fuera Dangerous. Lauren dijo que no quería creer en Hake, que por meses intentó convencerse de que él estaba siendo solo un teenager dramático, pero que las cosas que él venía diciendo eran demasiado específicas y consistentes para ser ignoradas. Agarré sus manos, implorando que pensara si alguna vez me vio ser violent en 4 años de marriage. Pero ella se alejó y respondió que justamente eso era lo más aterrador, que Hake afirmaba que yo era como 2 personas diferentes. Fue cuando vi a Hake observando desde la escalera. Por un instante, su rostro estaba completamente neutral, casi curioso, como si estuviera viendo un experimento científico y quisiera saber el resultado. Pero cuando percibió que yo lo miraba fijamente, cambió de expresión en un parpadeo, fingió fear y bajó corriendo, gritando por su madre, diciendo que había escuchado gritos y pidiendo que no dejara que yo la lastimara. Esa performance fue lo que quebró a Lauren por completo. Me ordenó hacer las maletas y salir. Dijo que necesitaba tiempo para entender lo que estaba pasando y garantizar que su hijo estaba safe. Empaqué todo con las manos temblorosas, la mente girando, intentando entender cómo mi marriage había implosionado de esa manera. Mientras colocaba las maletas en el car, miré hacia arriba y los vi en la window. Hake tenía el brazo alrededor de su madre como un hijo devoto. Pero cuando pensó que yo no podía ver bien, vi que él miraba el cell phone y sonreía. En ese instante, supe con absoluta certeza. Esto no era un misunderstanding, ningún adolescente rebelde. Era algo planeado, calculado. Y mientras conducía hacia la casa de mi hermano, con toda mi vida dentro de bolsas de basura en el asiento trasero, una pregunta martillaba en mi cabeza. ¿Hace cuánto tiempo este chico de 17 años estaba planeando destruir mi Mary? Y más importante, ¿por qué? Pasé la primera semana en la casa de mi hermano, en completo shock. Apenas comía, apenas dormía, solo quedaba repasando todo en mi mind repetidamente. Mi hermano Dave decía que reaccionara, que llamara a Lauren, que la hiciera escucharme. Pero ¿cuál era el sentido? Si ella ya había decidido que yo era el vilén de la historia, debo haber llamado unas 50 veces en esa primera semana y todas fueron directo al voicemail. Mandé mensajes implorando una conversación, pidiendo una chance de explicar, demostrar que algo estaba muy wrong en la historia de Hake, pero ninguna respuesta. En la segunda semana, el shock comenzó a dar lugar a otra cosa, algo frío, analítico. Comencé a recordar todos esos momentos extraños de los últimos meses. Las reacciones ensayadas de Hake, aquella mirada curiosa antes de la actuación de pánico, el moretón apareciendo justo después de nuestra pelea sobre el auto, las conversaciones susurradas con su madre que paraban cuando yo entraba al room, que él venía poniendo en la head de ella durante todo ese tiempo. Me di cuenta de que necesitaba help profesional de verdad. Primero busqué una abogada especializada en derecho de familia, Patricia Chun, altamente recomendada. Ella escuchó toda mi historia sin interrumpirme, tomando notas. Cuando terminé, me miró con seriedad y preguntó, ¿eres dueño de la casa? Respondí que sí, que había comprado antes del marriage con mi propio money. Ella asintió, diciendo que eso era bueno, me daba ventaja legal, pero que necesitaríamos actuar rápido con el proceso de divorcio, si esa era mi decisión. Dije que todavía no tenía certeza, que parte de mí todavía esperaba que Lauren volviera a la razón. Ella dio una sonrisa triste y respondió, en mi experiencia, cuando alguien escoge creer lo peor sobre ti sin ninguna prueba, esa persona ya tomó la decisión. Aquello me golpeó fuerte, pero sabía que ella tenía razón. Después contraté a un investigador privado, un hombre llamado Marcos, especialista en casos de infidelidad y fraude. Al principio me sentí ridículo, como si estuviera paranoico, pero le conté todo, el comportamiento de Hake, las manipulaciones, las lies. Marcos no pareció sorprendido. Dijo que ya había visto casos así, teenagers que manipulaban a los padres en situaciones de divorcio o en familias recompuestas. Los adolescentes pueden ser manipuladores extremadamente sofisticados cuando quieren algo, dijo. Déjame verificar primero las finanzas. Generalmente, hay un rastro de money. Demoró menos de una semana para que Marcos encontrara la primera bomba. Nuestra cuenta conjunta, que Lauren y yo usábamos para gastos y savings de la casa, estaba siendo drenada hace casi 6 meses. Más de $8,000 habían sido retirados en pequeños withdrawals, discretos lo suficiente para que yo no percibiera mientras trabajaba 60 horas por semana. Los cargos eran por equipos de gaming, ropa cara, electronics, pedidos de comida por DoorDash a veces 2 veces por día. Todo llevaba a Hake, pero lo que hizo helar mi sangre fue darme cuenta de que Lauren tenía que saber. Algunas de las compras requerían parental aproval y los extractos bancarios mostraban que ella había transferido money de nuestros savings para cubrir los saldos negativos creados por él.
él. Ella venía escondiéndome esto, encubriendo a su hijo, probablemente porque sabía que yo jamás aprobaría ese tipo de gasto fútil. Marcos encontró otra cosa también. Al revisar nuestro credit report, descubrió que Laurín había solicitado una credit card solo a su nombre hace 2 meses, justamente cuando la campaña de jaque contra mí había comenzado a intensificarse. Ella había explotado el límite casi inmediatamente, otros $4,000, la mayor parte gastada en cosas para jaque. Cuando Marcos me mostró las pruebas, sentí como si hubiera recibido un punch en el estómago. No era apenas el chico manipulando a su madre. Laurín estaba activamente engañándome también, escogiendo a su hijo en detrimento de nuestro marriage y de nuestro futuro financiero. Pero el verdadero golpe de suerte vino cuando Marcos sugirió investigar las redes sociales y el historial digital de jaque. Él tenía un contacto que conseguía recuperar mensajes y posts borrados, todo de forma legal, usando las herramientas correctas. Yo autoricé, aunque me sentía invasivo, porque necesitaba saber la truth. Lo que encontramos fue devastador. Había mensajes entre Jaque y sus amigos de hace casi un año hablando sobre el plan. Mi mamá está comenzando a dudar de él, decía uno. Solo necesito forzar un poco más y el viejo se irá. En otra conversación, Jaque literalmente escribió su estrategia. Mamá siempre me cree cuando lloro. Es tan fácil, le dijo a su amigo Tyler. Había mensajes sobre el auto también, llamándome tacaño y diciendo que yo no entendía que él merecía cosas buenas. Pero el peor mensaje, el que hizo que todo quedara absolutamente claro, era de 3 semanas antes, justo antes de que todo explotara. Casi allí, ya preparé el moretón. Se lo mostraré a mamá esta noche. Esto debería ser el clavo final en el ataúd. Él había planeado el moretón. Deliberadamente se lastimó para incriminarme. Marcos también encontró un vídeo escondido en el Cloud Story de Jaque, probablemente grabado por accidente. En el vídeo, Jaque estaba en el bathroom golpeando su propio antebrazo en la esquina del lavabo, haciendo muecas de pain, pero repitiendo el movimiento hasta que el moretón se oscureció. Mejor que funcione, murmura en el vídeo. Me quedé allí viendo a ese chico de 17 años lastimarse a sí mismo para destruir mi marriage y sentí náusea física. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo tan cruel y calculado? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Entonces Marcos me mostró la última pieza del puzzle. Mensajes entre Jaque y su mejor amigo hablando sobre el plan para después del divorcio. Tan pronto como ellos se separen, mamá va a querer salir de esta ciudad aburrida, escribió Jaque. Ella va a vender la casa y finalmente nos vamos a mudar a la ciudad donde las cosas realmente pasan. Y sin él cerca, ella va a tener más money para gastar conmigo. Todo se resumía a money y lifestyle. Jaque quería una vida diferente, más emocionante, en la ciudad donde sus amigos se habían mudado, y yo era el obstáculo. La casa estaba a mi nombre, entonces Laurín no podía venderla mientras estuviéramos casados. Pero si nos divorciábamos, Jaque pensaba que ella iba a querer recomenzar en otro lugar y así él finalmente tendría lo que quería. Yo tenía todo. Las pruebas del desvío de money, los mensajes manipuladores, el vídeo de él lastimándose, cada detalle. Patricia Chun analizó todo y me dijo que aquello era más que suficiente para un divorcio con acuerdo extremadamente favorable, pero me alertó, exponer a Jaque podría destruir de una vez cualquier chance de reconciliación con Laurín. Yo casi reí. Ella me expulsó de casa basándose en lies, sin ni siquiera darme el derecho de hablar. Esa noche, 3 semanas después de haberme echado, recibí finalmente un mensaje de Laurín. ¿Tuviste tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento? Jaque dijo que está dispuesto a darte otra chance si te disculpas con él y te comprometes a mejorar. Podemos hablar sobre que vuelvas a casa si realmente has reflexionado sobre lo que hiciste. Me quedé mirando ese mensaje por un largo tiempo. Ella no preguntó si yo estaba bien, no se disculpó por no haberme escuchado. Ella exigía que yo me disculpara con el chico que destruyó nuestro marriage. Respondí apenas con 4 palabras. Ven mañana a las 3 de la tarde. Ella respondió casi de inmediato. ¿Eso quiere decir que estás listo para arreglar las cosas? No respondí. En vez de eso, pasé la noche entera organizando las pruebas, imprimiendo mensajes, extractos bancarios, screenshots, todo. Al día siguiente, Laurín descubriría la truth sobre su propio hijo. Y nuestro marriage terminaría allí. No había más vuelta atrás. Laurín llegó al café exactamente a las 3 de la tarde. La observé por la window mientras estacionaba el car. Parecía cansada, más delgada de lo que recordaba, con ojeras que ni el make-up conseguía disimular. Por un instante, sentí una punzada del love que alguna vez tuve por ella, pero entonces me acordé de las 3 semanas de silencio, de las acusaciones y de cómo ella escogió creer lo peor sobre mí, sin siquiera escuchar mi lado. Ella caminaba hacia la entrada con una expresión que mezclaba ope y nerviosismo, probablemente esperando encontrarme quebrado y arrepentido. Escogí propositalmente aquel café, territorio neutral, un lugar público donde ninguno de nosotros tendría advantaje, y principalmente donde habría testigos para lo que estaba a punto de pasar. Laurín me vio sentado en una mesa en la esquina del fondo y vino hasta mí, sentándose frente a mí con una sonrisa cautelosa. El café estaba lleno lo suficiente para tener privacidad, pero no al punto de quedarnos solos. Me senté de modo que pudiera ver el parking por la window, en caso de que las cosas salieran de control. Ella comenzó a hablar casi inmediatamente sobre cómo ella y Jaque venían conversando y que tal vez si yo estuviera dispuesto a hacer terapia y trabajar en mis problemas de anger, podríamos encontrar una forma de seguir adelante. La dejé hablar por unos 30
30 segundos antes de levantar la mano, interrumpiéndola. En silencio, deslicé un gran sobre marrón por la mesa. Laurín miró confundida hacia él, después hacia mí, con preguntas en los ojos. Dije apenas, con la voz fría y controlada, ábrelo. Ella dudó, pero tomó el sobre con las manos temblorosas. La primera cosa que vio fueron los papers del divorcio oficiales, ya firmados por mi abogada. Su rostro se puso blanco. Me miró choqueada, comenzando a balbucear. Nosotros podríamos resolver esto. Pero yo dije calmadamente, continúa mirando. Ella volteó las páginas y vi el momento en que la realidad comenzó a desarmarse en su rostro. Los extractos bancarios, las facturas de la credit card, las compras destacadas, $8,000 gastados por Jake. Laurín intentó justificarse, pero yo la interrumpí nuevamente. Continúa. Entonces ella llegó a los mensajes impresos, las conversaciones entre Jake y sus amigos, donde él detallaba todo el plan de manipulación. Vi exactamente el instante en que leyó las palabras de su propio hijo. Mamá siempre me cree cuando lloro. El viejo pronto se irá. Sus manos comenzaron a temblar. Ella negaba con la cabeza, murmurando que no podía ser real, que tal vez los mensajes eran forjados. Fue entonces que saqué mi cell phone del bolsillo y, sin decir nada, di play al vídeo con el volumen bajo, suficiente para que solo ella escuchara. La voz de Jake salió nítida mientras él golpeaba su propio antebrazo contra el lavabo repetidamente hasta formar el moretón. Laurín colapsó. Dejó los papers caer sobre la mesa, llevó la mano a su boca, el rostro completamente destruido. Comenzó a murmurar entre sollozos. Él dijo que tú lo agarraste, que tenía fear, que estabas gritando. Yo la interrumpí con frialdad. Él te engañó. Hace meses viene destruyendo nuestro Mary paso a paso, para que vendieras mi casa y te mudaras a la ciudad con él. Está todo allí en los mensajes. Ella comenzó a llorar bajito, temblando toda, intentando contener el sonido en medio del bullicio del café. Era la ruptura de una mujer, dándose cuenta de que su propio hijo había manipulado todo. Entonces ella me preguntó en medio de las lágrimas, ¿por qué no me hiciste ver? ¿Por qué no me mostraste antes? Aquello me golpeó fuerte. Respondí con la voz temblorosa, pero firme. Yo intenté, imploré para que habláramos, pero tú preferiste creer en el sin proof, sin ni siquiera escuchar mi lado. Tú me expulsaste de mi propia casa por causa de una lie. Laurín intentó tocar mi mano, pero yo la retiré. Ella lloraba, diciendo desesperada que solo estaba intentando proteger a su hijo. ¿Qué debería haber hecho? Preguntó. Respiré profundo y respondí, deberías haber sido mi wife. La voz salió más alta de lo que pretendía y enseguida bajé el tono, recordando que estábamos en público. Después de 4 años de Mary, deberías haberme dado el benefit of the doubt, deberías haber hecho preguntas, pedido proofs, cualquier cosa. Pero no, porque en el fondo ya habías escogido su lado. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas, dolorosas, imposibles de negar. Ella había tomado su decisión semanas atrás, tal vez meses, cuando el poison de Jake comenzó a actuar y yo era apenas el daño colateral. Fue en ese momento que la puerta del café se abrió con fuerza. Jake entró, el rostro rojo de anger. Él había quedado esperando en el car y, aparentemente, no consiguió soportar no saber lo que estaba pasando. Tan pronto como nos vio, vino directo hasta la mesa. ¿Qué estás haciendo con mi madre?, gritó furioso. Entonces notó los papers esparcidos y su rostro cambió. Por un segundo, vi fear de verdad antes de que intentara recomponerse y dijera a su madre, esto es lie. Él está intentando ponerte en mi contra. Tomé el cell phone, volteé la screen en su dirección y di play al vídeo. El silencio que siguió fue pesado. Su rostro pasó por una montaña rusa de emociones, shock, pánico, vergüenza, hasta finalmente parar en anger pura. Él levantó la voz diciendo que yo había invadido sus cosas, que no tenía ese derecho. Algunas personas comenzaron a mirar. Mantuve la calma y respondí, yo tenía todo el derecho, ya que tú me acusaste falsamente de agresión. Laurín miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. Su voz salía temblorosa, casi suplicante. Dime que no es verdad, Jake, por favor, dime que no hiciste esto. Y fue allí que la máscara de él cayó de una vez. Y si lo hice, respondió, la voz subiendo, llamando aún más atención en el café. Dijo que ella era infeliz conmigo de cualquier manera, que yo era aburrido, tacaño y no era su father, que los dos ya deberían haber salido de esa ciudad idiota hace un año. Laurín jadeó, como si hubiera recibido una bofetada en el rostro. Sus ojos se movieron alrededor, notando las miradas curiosas de los otros clientes que ahora observaban abiertamente la escena. Pero Jake no parecía importarle. Continuaba hablando exaltado, diciendo que hizo lo que necesitaba hacer, porque todos sus amigos se habían mudado a la Big City y él estaba atrapado allí por mi culpa. Le dijo a su madre que ella merecía cosas mejores, que los dos merecían, y que tan pronto como ella se divorciara y vendiera la casa, finalmente podrían tener una vida de verdad. Yo lo interrumpí en voz baja, recordándole que la casa era mía, comprada antes del Mary y que Laurín no podía venderla. Su rostro se puso aún más rojo. Comenzó a gritar sobre Lawsons, diciendo que la madre del amigo se había quedado con la mitad de todo en el divorcio. Fue entonces que percibí el momento exacto en que Laurín finalmente entendió en lo que su hijo se había convertido, bien allí, en medio de un café lleno. Ella susurró con la voz quebrada, ¿destruiste mi Mary por money? ¿Por causa de una mudanza de ciudad? ¿Me hiciste creer que mi marido te maltrataba solo para poder irte de aquí y estar cerca de tus amigos? Jake intentó retroceder, ahora percibiendo las miradas alrededor, tartamudeando que no era exactamente así, que solo quería que ellos fueran felices. Pero yo corté toda aquella
aquella confusión y hablé con firmeza, de forma calma y definitiva. Ustedes tienen 30 días para encontrar otro lugar, como está estipulado en los papers del divorcio. Después de eso, voy a retomar mi casa. Laurín me miró con una desesperación profunda en los ojos, implorando por tiempo, pidiendo procesar todo, arreglar lo que fue quebrado. Pero yo ya había terminado. No hay nada para arreglar, respondí. Tú escogiste creer que yo era un monster sin ninguna proof. Dejaste que tu hijo te manipulara por meses y nunca cuestionaste nada. Y ahora, incluso con la truz escaneada en tu frente, todavía me estás pidiendo una nueva chance. Pero la truz dolorosa es que tú nunca me diste una primera chance. Laurín colapsó de una vez, cubriendo su rostro con las manos y llorando alto, mientras Jake permanecía de brazos cruzados, el semblante cerrado y desafiante, incluso con todo su plan desmoronándose. Miré hacia ellos, aquella mujer y hijo que destruyeron mi confianza y mi Mary, y no sentí anger ni love, apenas vacío, un espacio donde antes había esperanza. Me levanté de la mesa, tomé mi copia de los documentos y dije apenas, ustedes tienen 30 días. Laurín intentó agarrar mi brazo, pero yo me desvinculé con calma y caminé hacia la puerta. Atrás de mí, escuché el sonido de sus sollozos mezclado con la voz irritada de Jake, probablemente intentando invertir la situación una vez más. Salí del café y entré en el car. Por el vidrio, vi a los dos todavía allí, Laurín con la Head entre las manos, llorando, y Jake gesticulando, todavía discutiendo, culpando a todo el mundo menos a sí mismo, incluso con las proofs de su propia manipulación esparcidas en la mesa. Un mes después, mi abogada me llamó para confirmar que ellos se habían mudado dentro del plazo. Habían encontrado un apartment pequeño de 2 rooms del otro lado de la ciudad, nada comparado con la casa que dejaron. Patricia me contó que Laurín intentó pedir una compensación financiera, pero no tenía base legal alguna, ya que la casa era mía antes del marriage y ella había sido cómplice en el desvío de los $8,000. Mi hermano dijo por amigos en común que Laurín estaba arrasada, apenas conseguía trabajar y que Jake la hacía vivir un infierno, culpándola por no haber vendido la casa, por haber arruinado el plan. El relationship de ellos estaba despedazado, con Jake tratando a su madre con el mismo desprecio manipulador que había mostrado conmigo. De vez en cuando, tarde en la noche, sentí una punzada de tristeza, recordando los buenos tiempos antes de que el poison de Jake destruyera todo. Pero en la mayor parte del tiempo sentí alivio. Era como haber desviado una bullet que me habría destruido lentamente. ¿Por qué? Porque no puedes construir un Mary con alguien que no confía en ti y no puedes amar a alguien que te descarta a la primera señal de conveniencia. Aprendí la lección más dura de mi vida, una que me costó 4 años de un Mary y que pensé que duraría para siempre. Confianza sin comunicación no es confianza, es blind fight. Y blind fight, sin cuestionar, es peligrosa. Jake me enseñó eso de la forma más cruel posible. Y ahora él y Laurín estaban viviendo las consecuencias de las lies que escogieron creer y de la lealtad que colocaron en el lugar equivocado.